Gracias por su sintonía y ahora continuamos con el desarrollo de Despierta RD y nos toca recibir ahora la entrevista con Antonio de Jesús Peña Mirabal, quien es el director de Promese Cal. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy Bienvenido a Despierta RD. Sí. Gracias, le doy inmensamente las gracias por permitirme comunicar lo que estamos haciendo en Promese Cal en estos 2 años de gestión que ya casi cumplo. Mire, en Promese Cal, usted hablaba fuera de cámara de que ayer, y lo decía con mucho orgullo, de que ayer había inaugurado la número 35, pero 523. Así es. Ok, pero ¿qué contienen esas farmacias? Mire, ayer nosotros estuvimos en la comunidad de Vicentillo, en El Ceibo, un distrito municipal que está muy apartado y que para llegar a él primero hay que pasar por Atomayor, pero pertenece al Ceibo. Y entregamos la farmacia número 523. En esa farmacia tenemos medicamentos, más de 300 medicamentos que atacan las principales patologías que afectan a cualquier ser humano. Tenemos medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, o sea, una serie de medicamentos que son para atender las enfermedades más comunes que padece nuestra población, sobre todo esa población que vive en lugares apartados, que son comunidades deprimidas económicamente y que no tienen recursos económicos para ir a comprar un medicamento de marca en una farmacia privada. Ejemplo, primero, las farmacias privadas no existen ahí. Si usted regularmente compra una pastilla, ¿verdad? Sí. Para la hipertensión arterial, que regularmente son caras. Hay muchas que oscilan entre 1,000, 3,000 pesos. ¿Cómo se venden ese tipo de cápsulas ahí en Promese Cal, financiada por ustedes? Nosotros tenemos para tratar esa patología de lo de la hipertensión más de 30 medicamentos. Entre ellos hay uno líder, del cual en los primeros 6 meses, si ustedes me permiten, Claro que sí, puedo claro que buscar sí. aquí una estadística que traje. En los primeros 6 meses de ese producto se han vendido ya 10 millones de tabletas. 10 millones. 10 millones de a nivel tabletas. nacional. Wow. Estoy hablando de los sartán potásico de 50 miligramos, que es el medicamento líder para los hipertensos, es el que más buscan en nuestras farmacias del pueblo. Ese medicamento, en una farmacia del pueblo, la tableta cuesta 50 centavos. La tableta, es decir, que un blister de 10 le cuesta al ciudadano 5 pesos. En el mercado privado, los sartán de marca cuesta el más barato 20 pesos la tableta. Es decir, que un blister de 10 saldría por 200 pesos. Entonces, cuando usted establece esa diferencia entre 5 pesos y 200 pesos, Es ya bastante. hay una economía de 195 pesos en un blister de 10. En un tratamiento de 30, entonces estamos hablando de casi 600 pesos que en ese medicamento el ciudadano se economiza por adquirir los medicamentos en Y Promese una Cal. cosa importante, perdón, una cosa importante, cuando hablamos de los medicamentos de las farmacias del pueblo, que es el nombre Sí. que se le ha dado popularmente, hablamos de los genéricos. Así es, Son genéricos. medicamentos genéricos. ¿Cómo percibe la población a nivel general el tema de los genéricos? Porque muchas personas utilizan, teniendo farmacia del pueblo cerca, utilizan una Sí. farmacia privada por entender tal vez que la calidad de una farmacia privada y de las marcas que se promocionan puede ser mejor. Mira, precisamente yo ando aquí con un estudio, con un estudio que nosotros realizamos, Ajá. o sea, encomendamos a través de un proceso de compra que realizamos una encuesta de satisfacción a los usuarios de medicamentos de farmacias del pueblo. Esta encuesta se llevó a cabo en el periodo de 15 de junio al 5 de julio. Y sobre la fiabilidad, es decir, lo que piensan los consumidores de nuestros productos respecto al producto, la valoración que le dan cuando le preguntan nivel de satisfacción respecto a la fiabilidad,
el 97.2% de los encuestados tuvo una valoración positiva entre excelente, muy bueno y bueno. Es decir, que la confianza que tiene la población dominicana en el uso de nuestros medicamentos es extraordinaria. Lo indican ese número que surgió de esta encuesta. Se encuestaron unas 1.500 personas en todo el territorio nacional y esa es la opinión que ellos tienen. Y eso está muy vinculado a la calidad de los productos, a la calidad de los productos que nosotros dispensamos a través de nuestras farmacias del pueblo y que enviamos a la República Hospitalaria Nacional. Porque si los productos no tuvieran la calidad que exhiben, pues la población no iría a nuestras farmacias. Y ustedes saben cuántas farmacias del pueblo, cuántas personas están asistiendo diariamente a nuestras farmacias del pueblo. ¿Cuántas? A esa red de farmacias, un promedio de 150,000 personas diariamente. Si usted multiplica eso por 30, estamos hablando de que son más de 3 millones de dominicanos que mensualmente van a nuestra farmacia a adquirir nuestros medicamentos. Hay un tema que está relacionado con las farmacias del pueblo, y es que algunas personas, algunos sectores se dedican a comprar de manera masiva parte de estos medicamentos que sin lugar a dudas están en unos precios bien bajos para luego redistribuirlo en los barrios y en los campos. ¿Qué se está haciendo para evitar que esta apertura de las farmacias permita que ese tipo de mafias se manifiesten en términos de la comercialización de medicamentos? No solamente en los barrios de nuestro país lo encontramos y en las calles de algunas comunidades, en colmados, sino que yo tuve el testimonio de dominicanos en Estados Unidos que en bodegas norteamericanas, allá, en el Alto Manhattan, están los productos de Promesecal. Y cuando indagamos qué es lo que hacen, en diciembre cuando vienen, ellos se abastecen y se van con un paquete de medicamentos. Para lo que cuesta 50 centavos aquí, venderlo a $1 o $2 allá, en las bodegas del Alto Manhattan. Pero no solamente eso, en Venezuela también nosotros hemos detectado personas que compran en volúmenes o compraban en volúmenes altos, porque ya no es posible, le voy a decir por qué. También en Venezuela hay productos nuestros. En Haití, imagínense, en Haití, a través de nuestras farmacias, todas esas farmacias que están en la frontera, los mayores usuarios son ciudadanos extranjeros haitianos. Entonces, eso se ha reducido bastante. Cuando nosotros llegamos en septiembre del 2016 a Promesecal, encontramos que teníamos una red de farmacias de 502 farmacias. Hoy son 523. En esas 502 farmacias no había un sistema automatizado, instalado, que permitiera registrar las transacciones que en ellas se realizaban. Es decir, yo recuerdo y siempre hago la anécdota de que en una ocasión que tuve que ir a Haití, muy recién llegado al puesto, por instrucciones del presidente Danilo Medina Sánchez, a entregar unos medicamentos debido a un ciclón, una tormenta que había pasado y que el gobierno dominicano auxilió en todo el amplio sentido de la palabra al pueblo haitiano, nos encomendó entregar unos medicamentos a Haití y cuando venía de regreso me paro en la farmacia del pueblo de La Descubierta y ahí veo, todavía estaba muy recién llegado a la institución, me quito la chaqueta, la cosa para pasar lo más posible como un ciudadano normal y veo a la señora que está atendiendo a la gente que están ahí, vendiendo en efectivo, pasaba el medicamento, recibía el dinero en efectivo, echaba el dinero en efectivo en una caja de zapatos, así, así como ustedes lo oyen, en una caja de zapatos, y no se le entregaba nada al ciudadano a cambio de lo que estaba comprando. Entonces yo dije, esto no puede ser. O sea, eso no puede ser. Es porque una farmacia, a pesar de que es una instancia, vamos a decir, de bienestar social para la población donde está instalada, pero al mismo tiempo es una
es una unidad de negocios que recibe un inventario, vende, ¿verdad? Cobra dinero en efectivo, porque en nuestra farmacia no se aceptan ni tarjeta, ni cheque, ni nada, sino todas las operaciones son en efectivo. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces, inmediatamente, el hecho de que no hubiese tecnología y que no hubiese en las farmacias del pueblo mecanismos para poder controlar las ventas, permitía que empleados nuestros de la farmacia del pueblo, si usted iba a comprar 100 blisters de acetaminofén, se lo vendieran sin ningún problema, cuando la instrucción debe ser no más de 30 a una sola persona. Entonces se producía ese desabastecimiento porque no había el control. Ahora nosotros ya el año pasado, con una inversión de más de 40 millones que hicimos, 40 millones de pesos, instalamos en las 300 farmacias del pueblo que representaban o representan el 80% de nuestras ventas. Nosotros instalamos una computadora en cada una de esas farmacias del pueblo. Instalamos un sistema para registrar las operaciones, las transacciones que se llevan en esas farmacias del pueblo. Y en esas 300 farmacias yo, desde aquí en Santo Domingo, desde mi escritorio, puedo saber qué vendió, por ejemplo, la farmacia del Arturo Grullón en Santiago en el día de ayer. Un monitoreo permanente. Un monitoreo permanente. Y cuando uno ve una desviación de una factura que ha vendido un monto alto, inmediatamente uno persigue esa operación. Hay una alarma y uno puede llamar la atención o sancionar a los empleados que se dedicaban a esa práctica. Peña, pero esto ha ayudado a disminuir bastante lo que tú has planteado. Pero no hay un límite de compra. En base a esa misma pregunta, o sea, si yo voy, ¿puedo comprar todo lo que yo quiera? No, ya no. O sea, nosotros inmediatamente vimos esa práctica porque además observamos que con esa práctica el desabastecimiento de la farmacia del pueblo era mucho más rápido. Sí. Entonces lo que era para 100 personas posiblemente lo estuviesen consumiendo 2 o 3 personas. Entonces dimos instrucciones de que lo máximo que se le podía vender a una persona era el tratamiento de un mes. Pero si tú no tenías cómo registrar eso en la farmacia, ¿cómo tú lo sabías que la farmacia de la descubierta estaba vendiendo? Pero se vende con recetas, con recetarios, no, o hay productos también porque que no necesariamente tienen... Mira, hay productos que son de libre venta, que no se necesita ningún tipo de indicación. ¿Y entonces cómo mantener el control a esos que son de libre venta? No, porque tú registras todas las transacciones en la farmacia. O sea, tú registras lo que vende y la cantidad de unidades que está vendiendo por factura. Entonces, cuando tú ves un monto mayor al establecido, entonces tú inmediatamente seleccionas ese grupo de facturas y comienzas a hacer la investigación. Pero hay una parte de medicamentos que son falseados. Aquí en la República Dominicana todo el mundo conoce de esa parte de que hay inclusive laboratorios que venden, inclusive Moca, hay que decirlo, que se declaró como la meca de la elaboración de medicinas ilegales y de forma, ¿cómo ustedes han limitado a adquirir este tipo de medicamentos y qué garantía le tienen a la población de que en esas farmacias no están vendiendo estos tipos de medicamentos? Mire. Y a eso yo le sumaría, si no tiene Promesecal la autoridad, la facultad de someter al proceso judicial a esos estafadores que juegan con la salud de las personas, porque un hipertenso que no le den el tratamiento adecuado lo está matando. Claro, mire, en Promesecal no hay posibilidad alguna de ingresar medicamento alterado o medicamentos que no tengan la calidad requerida para poder ser comercializado en el mercado nacional. Por lo siguiente, lo primero que nosotros hacemos en Promesecal es que depuramos a los suplidores de Promesecal. Y los suplidores de Promesecal son los mismos suplidores que abastecen el mercado privado nacional. Son los mismos laboratorios. Pero les venden genéricos. Pero no con medicamentos de marca, sino genéricos. Estamos hablando de Dr. Collado, Magnachen, Pharmatex, Sam Medical. O sea, los mismos laboratorios que abastecen el mercado nacional privado de medicamentos
son los mismos que nos abastecen a nosotros. Pero además, esos suplidores son, antes de ingresar, de poder participar a nuestras licitaciones públicas, son depurados y ven que si usted quiere vender una molécula Promescal, un principio activo, lo primero es que ese principio activo ya usted debió haber ido al Ministerio de Salud Pública a obtener el registro sanitario. Si usted no tiene el registro sanitario, usted no puede comercializar. Entonces, para usted obtener el registro sanitario en salud pública, eso es un asunto muy complicado, porque usted tiene que entregar desde pruebas hechas a los medicamentos que usted va a comercializar, el origen, materia primas, una serie de certificaciones que imposibilitan que se pueda comercializar algún producto alterado o falsificado en el mercado nacional. Después que eso ocurre, que nosotros hemos depurado nuestro suplidor para garantizar la calidad del mismo, bueno, si él gana su licitación, lo que él empieza a entregar a Promescal lo hace por lote. Y en la medida en que los lotes van ingresando, nosotros vamos obteniendo de cada lote una muestra, pero no una muestra antojadiza, no una muestra de que un auxiliar va y coge 10 productos, no. Hay una tabla mundial estándar para selección de muestras de lotes de medicamentos. Y esa tabla le indica si es líquido y el volumen del lote son tantas unidades o entre tantas y tantas, usted tiene que seleccionar tanta muestra para que su lote para que su muestra sea representativa. Y bajo ese criterio científico, entonces nosotros seleccionamos de cada lote la muestra utilizando esa tabla estándar. ¿Y qué hacemos con esa muestra? Esa muestra se envía al Laboratorio Nacional Dr. de Filló aquí en Santo Domingo. Y en el laboratorio se le determinan dos cosas fundamentales a esa muestra. Primero, que el principio activo que usted está adquiriendo, es decir, la molécula que usted está adquiriendo sea eso. Es decir, si usted está comprando acetaminofén, se verifica que lo que usted está entregando es acetaminofén y no harina de trigo, por poner un ejemplo, que sería una falsificación. ¿Qué es lo que decía Camilo? Exacto. Nosotros eso lo determinamos, lote por lote. Y hasta que eso no esté determinado, nosotros no despachamos un solo unidad de ese medicamento hasta que el Laboratorio Nacional nos diga a nosotros eso. Pero ¿qué además nosotros le verificamos en el Laboratorio Nacional? La potencia del producto. Si hace acetaminofén de 500 miligramos, se verifica que ahí hay 500 miligramos, ni menos ni más, ¿verdad? Entonces, conocidas esas dos cosas que garantizan y apuntan a preservar la calidad del producto, es cuando entonces nosotros le damos salida al mercado, tanto a farmacias como a hospitales, ya comprobada esa calidad. Pero ha habido lotes que han salido malos, ¿y qué hacen que no ha dado con la potencia o que el principio activo no ha sido el correcto. Nosotros retenemos ese lote, no se le entrega al suplidor, sino que lo retenemos y ese lote confiscado por Promescal, incautado e incinerado ante la presencia del suplidor, ante la presencia de un representante de la DGMAS, que es la Dirección General de Medicamentos y Alimentos del Ministerio de Salud Pública, y un notario público. Pero ya ustedes han pagado No, eso no se ha pagado. El suplidor pierde ese lote y tiene que reponerle a Promescal, sin costo para Promescal, la totalidad del lote. Interesante eso. Usted sabe que yo tengo una curiosidad, porque desde que yo tengo uso de razón que existe en la farmacia del pueblo, yo me acuerdo cuando yo vivía en el barrio, había una que se denominaba algo así, no sé, la botica popular que le decían también y demás. Sí. Entonces yo quiero saber algo. Primero, ¿cómo Promescal verifica que los medicamentos vencidos salen de circulación? Porque los medicamentos se vencen. Claro que ¿Cómo no se está vendiendo un medicamento vencido? Y segundo, ¿hay estándares que solicita Promescal para que algo sea una farmacia del pueblo, para que una estructura o todas las estructuras de la farmacia del pueblo, las 523, son estafetas o casetas que han preparado ustedes? Hay una normativa establecida por el Ministerio de Salud Pública que indica el protocolo para el establecimiento de una farmacia del pueblo
o para cualquier farmacia, nosotros tenemos que cumplir los mismos requisitos que una farmacia privada se le exigen. Nosotros tenemos que cumplirlo. Y nos inspeccionan de manera periódica para verificar que se esté cumpliendo con la normativa. Es lo primero. Lo segundo, los productos, nosotros tenemos en nuestros almacenes un software mediante el cual se registra toda la entrada y salida de nuestros medicamentos. Y ese software registra tanto el lote que ingresa del medicamento como la fecha de vencimiento de ese lote. Y el sistema automáticamente asigna para salir el lote donde su fecha de vencimiento es la más temprana. O sea, automáticamente si usted va a sacar en el sistema acetaminofén, el sistema automáticamente va y ve y lee cuáles son los lotes de acetaminofén que tenemos en nuestros almacenes, verifica cuál es el más próximo a vencer y a ese es el primero que se le da salida. Y en nuestra farmacia, una de las tareas que tienen nuestra farmacéutica y nuestros supervisores de farmacias del pueblo es que permanentemente tienen que estar verificando los vencimientos de los medicamentos que están colocados en cada farmacia. Y nosotros los retiramos con 6 meses antes de su vencimiento. Es decir, que si se vence en enero, ya en junio de este año, nosotros estamos retirando esos medicamentos y lo llevamos en Promesecal en un almacén que se llama de rápido consumo, porque tampoco es lo que, no es que lo destruimos, porque todavía pueden ser utilizados, tienen 6 meses de vigencia. Entonces esos medicamentos se colocan en operativos médicos que nos solicitan con mucha frecuencia, se hacen donaciones a instituciones que lo necesitan, pero hay un criterio y un protocolo muy bien establecido, tanto en nuestros almacenes como en nuestras farmacias del pueblo, para evitar que haya medicamentos vencidos en cualquiera de esos establecimientos. ¿Los medicamentos que ustedes expenden, que ustedes venden, solamente son de marca dominicana o tienen otros mercados que podrían encontrar estos genéricos? No, nosotros el 90% de nuestra cartera son productos genéricos. Ahora, el genérico es derivado de una marca. Lo único es que no tiene el nombre de la marca, pero el principio activo es el mismo, la potencia es la misma. Entonces, hay productos que vienen importados nosotros recibimos importaciones de todos los continentes, de Centroamérica, Suramérica, de Estados Unidos, recibimos medicamentos, de Europa, por ejemplo, los condones que nosotros estamos dispensando en Farmacia del Pueblo, que bueno que lo sepa la población, un kit de 3 condones por 6 pesos. Y el tratamiento para la anticoncepción inyectable femenina, un tratamiento que cuesta 1.200 pesos, de 28, el efecto es de 28 días, un inyectable anticonceptivo femenino que cuesta 1.200 en una farmacia privada, nosotros lo vendemos a 50 pesos. Entonces, eso viene, ¿sabe de dónde? Nada más y nada menos que de Alemania vienen esos productos. O sea, que eso es 100% o sea, garantizado. ahí no hay Producto duda. alemán no se puede poner. No hay duda de la calidad. Y pastilla llamada en el argot popular del día D. Nosotros vendemos, vendemos anticonceptivo, el tratamiento de 28 días del mes. Sí. No abortivo ni nada. No, nada de eso. Ok. La inversión que hace Promesecal cuando instala una de esas 523 farmacias, ¿cuál es el costo total, la inversión de cada una de esas farmacias? ¿Y cuál es el presupuesto de esa institución? Si les satisface, si necesitan dinero. Mire, por el presupuesto de la institución no hay problemas, porque en una reunión con el equipo gubernamental que atiende el área de la salud, el presidente Danilo Medina Sánchez siempre ha dicho que para el tema de los medicamentos no hay límite. O sea, lo que nosotros necesitemos para mantener la red pública hospitalaria nacional debidamente abastecida de medicamentos e insumos médicos,
eso lo tiene que poner la Dirección General de Presupuesto. Y así ha sido en estos 2 años que ya voy a cumplir el mes próximo en Promesecal. O sea que por ahí no hay ningún tipo de problemas con el aspecto presupuestario. Las farmacias que nosotros estamos construyendo son farmacias locales pequeños de 35 metros cuadrados. Tenemos 2 modelos, uno de 35 y otro de 120 metros cuadrados. La de 35 equipada, porque esa farmacia hay que ponerle aire acondicionado para preservar el clima, los medicamentos. Hay que ponerle un inversor, baterías, computadoras, abanicos. Entonces, con esa inversión... Freezers, nevera. Las hospitalarias llevan nevera para los medicamentos que tienen cadena de frío. Entonces, una farmacia de 35 metros cuadrados con esa inversión anda por los 1.6 millones de pesos, 1.600.000 pesos. La de 120 metros cuadrados anda alrededor de los 3 millones de pesos. Señor Antonio, el tema de que la República Dominicana está completamente llena en los hospitales, o sea, aquí se inaugura un hospital y a los 2 días ya eso no le cabe a nadie. Es un tanto similar a lo que pudiera pasar con las farmacias. O sea, cuando uno va al médico, le recomiendan, le hacen una receta. Aquí la población dominicana, ¿cuáles son los medicamentos que más solicita? ¿Cuáles son las enfermedades, aparte de la hipertensión que nosotros tratábamos, que tal vez son las más demandadas? Y el tema de la automedicación. Cómo a veces una persona utiliza un medicamento para una función en otro tipo de dolencia. Y sin necesitarlo tampoco. Exacto, porque en otros países, por ejemplo, yo necesitaba, me acuerdo una vez en Europa, y no me lo dieron, no me lo vendieron porque yo necesitaba una prescripción médica. Sí, mire, a mí me ha ocurrido también, que he ido a comprar en una farmacia en Estados Unidos y dice, no, para eso usted necesita una indicación y no es posible. Aquí hay una cultura de la automedicación. Y el Ministerio de Salud Pública es quien traza las pautas públicas en las políticas públicas en ese sentido. Y es al ministerio que le corresponde medir ese tema y poner los controles relativos para que eso no sea tan frecuente. Es un asunto que hay que manejarlo, que hay que tratarlo con la gente mucho porque es parte de nuestra cultura. Y sobre todo, el tema que usted decía de los hospitales y eso, es que en la medida que la población, y sobre todo la población más deprimida de nuestro país, va descubriendo que la eficiencia está incrementándose en nuestros hospitales, que pueden conseguir un mejor tratamiento, que pueden ser bien atendidos y que además consiguen los medicamentos en los hospitales que están necesitando, en la medida que la población va descubriendo eso, hay un desplazamiento natural hacia los hospitales y por eso la demanda se dispara. Como se disparó, por ejemplo, yo que trabajé 3 años como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Educación, en la medida en que se fue implementando la jornada escolar extendida, la desaparición de los colegios barriales y de clase media baja fue extraordinaria, porque no solamente se fueron los estudiantes a las escuelas públicas, sino que los maestros también. Sí. Porque un maestro pasó de 15.000 pesos, 12.000 pesos a 40.000 pesos. 5.000 y esos colegios se quedaron vacíos. Eso mismo está ocurriendo hoy día con el tema de la eficiencia en el sistema de salud de la República Dominicana. Antonio de Jesús Peña Mirabal, su nombre completo. Gracias por lo de Jesús. Hay poca gente que sabe que yo me llamo de Jesús. De Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por aceptar. Muy interesante sus informaciones y sobre todo a la población que consume eso día a día. Así es. Bueno, ustedes amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía durante toda esta jornada de Despierta RD. Fue la entrevista con el director de Promesecal. Nosotros les invitamos a que estén con nosotros mañana a partir de las 6 de la mañana, pero manténgase con toda la programación del Canal 13 Telecentro. Será hasta mañana.